Vamos a iniciar con la solución de conexión de circuitos en serie, para lo cual planteamos una lámpara de 30 ohm conectada en serie a una plancha eléctrica de 40 ohm y el tostador eléctrico de 20 ohm, suministrando el voltaje de 120 volts. Vamos a determinar el valor de la resistencia total del circuito, la intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito y el voltaje de cada uno de los aparatos. Iniciamos con el diagrama, el cual con esta simbología representamos la fuente de alimentación, que en este caso está suministrando el voltaje de 120 volts. Este es el símbolo de una resistencia, la cual corresponde a la lámpara de 30 ohm. Aquí tengo la siguiente representación del segundo elemento, que es la plancha eléctrica con una resistencia de 40 ohm. Y aquí en esta parte tengo representada la resistencia 3, que sería el tostador eléctrico de 20 ohm. Lo primero que vamos a hacer para un circuito en serie es calcular la resistencia total del circuito utilizando esta fórmula, la cual nos indica que la resistencia total es equivalente a la suma de las resistencias individuales, de tal manera que vamos a sumar las tres resistencias y en este caso su suma nos da un equivalente de 90 ohms. Es decir, estamos sumando 30 más 40 más 20. Ya que tenemos la resistencia total del circuito, aquí lo tengo anotado, vamos a calcular la intensidad de corriente total. Para esto vamos a ocupar la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm, la cual nos indica que la intensidad de corriente depende del voltaje y de la resistencia. Es decir, vamos a dividir voltaje entre resistencia. Como es la corriente total, ocupamos el voltaje total dividido entre la resistencia total que ya habíamos calculado, y en este caso la corriente total es de 1.33 amperes. Los circuitos en serie tienen la particularidad de que la cantidad de corriente que suministra la fuente de alimentación es la misma cantidad que va a circular en cada uno de los elementos. Es decir, aquí la fuente proporciona una corriente de 1.33 amperes, de tal manera que podemos decir que la lámpara, la plancha y el tostador, en ellos circula la misma cantidad de corriente cuando se conectan en serie. Una vez que ya tenemos todos los elementos, lo único que nos resta es calcular los voltajes. Nuevamente hacemos uso de la ley de Ohm. En este caso, para calcular el voltaje, lo que hacemos es multiplicar la intensidad por la resistencia. Aquí yo estoy calculando el voltaje del elemento 1. Y es voltaje es intensidad por resistencia. Voy a ocupar el valor de la intensidad de corriente por el valor de la primera resistencia y tenemos el valor de voltaje de 40 volts. Para el segundo elemento, que es la plancha eléctrica, la intensidad de corriente que circula en ella es de 1.33 amperes y su resistencia es de 40 ohm. Este es el voltaje a la cual estaría conectado. En el voltaje 3 tenemos igual la intensidad de corriente multiplicado por los 20 ohm del tostador eléctrico y tenemos el voltaje de 26.66 volts. Podemos saber si nuestro ejercicio lo resolvimos bien considerando lo siguiente. En un circuito en serie, el voltaje total es proporcional a la suma de los voltajes individuales, de tal manera que si yo sumo estos tres voltajes, me da un equivalente de 119.99 volts. Es proporcional a los 120 volts de la alimentación. Aquí nos dice que se demuestra que la suma de la diferencia de potencial individual para cada elemento eléctrico es proporcional al voltaje total. Y de esta manera ya resolvimos nuestro primer ejercicio, que es de una conexión circuito en serie. Vamos ahora con una conexión de circuito en paralelo.
Es el mismo planteamiento, son 3 elementos, la lámpara, la plancha y el tostador, con las mismas resistencias conectados al mismo voltaje, pero en esta ocasión conectados en paralelo. También vamos a determinar el valor de la resistencia total del circuito, la intensidad de corriente eléctrica que circula y el voltaje en cada uno de los aparatos. Iniciamos con el diagrama del circuito en paralelo. Este es el circuito en paralelo. Esta es la fuente de alimentación nuevamente, la cual suministra 120 volts. Indicamos también para esta fuente de alimentación la intensidad de corriente total y la resistencia total. Tenemos los 3 elementos que son la lámpara, la plancha y el tostador eléctrico con sus respectivas resistencias. En el caso de los circuitos en paralelo, tienen la particularidad de que cuando se conectan en paralelo, todos los elementos tienen la misma diferencia de potencial. Es decir, si la fuente de alimentación en este caso es 120 volts, todos los elementos están conectados a 120 volts. Lo primero que vamos a hacer, aparte de indicar los voltajes, es calcular la resistencia total o equivalente del circuito. En su libro ustedes tienen esta fórmula. Yo sugiero, vamos a ocupar esta otra, se les facilita un poquito más. Es lo mismo, pero escrito de otra forma nada más. Y para esto ocupamos la calculadora. Les voy a señalar cómo lo vamos a emplear. Lo que vamos a hacer es teclear el paréntesis. Después tecleamos las resistencias, los 30 ohm, y aquí tenemos valor inverso. Sumamos los 40 ohm, igual inverso. Aquí tenemos la tecla de inverso, x a la menos 1. En algunas calculadoras tienen 1 sobre x, es lo mismo, es el inverso. Y luego vamos a sumarle la tercera resistencia, que es los 20 ohm. Cerramos paréntesis y damos inverso. Y ahora sí, igual. ¿Ok? Y nos da un valor de 9.23 ohm. Ese es el valor de la resistencia total del circuito. Ya que tenemos el valor de la resistencia total del circuito, ahora lo que vamos a hacer es calcular las intensidades de corriente para cada uno de los elementos. Iniciamos con la intensidad de corriente total. En este caso, la intensidad de corriente total depende del voltaje y de la resistencia. Esto lo hacemos atendiendo la ley de Ohm. La intensidad de corriente depende de voltaje sobre resistencia. Dividimos el voltaje total, que es 120 volts, entre la resistencia total y tenemos la corriente de 13 amperes. Para cada uno de los elementos individuales hacemos lo mismo. La intensidad de corriente del elemento 1 depende de su voltaje y de su resistencia. Así que dividimos los 120 entre 30 y tenemos una corriente de 4 amperes. Para el segundo elemento hacemos lo mismo. Dividimos el voltaje entre resistencia respectiva, que serían 120 volts entre 40 ohm, y la corriente es de 3 amperes. Por último, la intensidad de corriente 3 es voltaje 3 sobre resistencia 3, 120 volts entre 20 ohm, y tenemos una corriente de 6 amperes. Podemos corroborar ahora que la corriente total es la suma de las corrientes individuales, es decir, si sumamos 4 amperes más 3 amperes más 6 amperes, nos da un total de 13 amperes. Con esto se comprueba que en un circuito en paralelo la suma de las corrientes individuales es proporcional a la corriente total. Bien, pues ya resolvimos los dos ejemplos. Espero que les haya quedado claro cómo hacerlo. Yo les sugiero que lo hagan en la misma dinámica que los fui planteando para que se les haga más sencillo. De cualquier forma, cualquier duda, ya saben, tenemos comunicación en el grupo de WhatsApp para aclarar sus dudas. ¿Ok? Sale, bye.